La calidad del agua es un término que utilizamos para describir las características físicas, químicas y biológicas del agua, de manera general respecto a su idoneidad para un determinado uso. Sus características pueden diferenciarse nuevamente según la finalidad de uso y según las referencias de una serie de normas establecidas que evalúan cada una de estas. Esto se puede evidenciar mediante los requisitos de un agua destinada para consumo humano, ya que no son los mismos que un agua destinada para riego de cultivos. Como sabemos, el agua tiene diversos usos. Algunos de ellos son la agricultura, la recreación, industrias y sobre todo la bebida. Ahora bien, ¿por qué es importante medir la calidad del agua? Y sobre todo, el agua destinada al consumo humano. El acceso al agua potable es una necesidad básica y un derecho humano fundamental. Sin embargo, según la encuesta nacional de hogares, más de 3,6 millones de personas no tienen acceso al agua potable. La mayoría de las actividades realizadas por las personas, desde cultivar hasta fabricar productos en general o generar electricidad, tienen el potencial de contaminar el agua. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos identifica dos categorías de contaminación. La primera, contaminación de fuentes puntuales, y la segunda, contaminación por fuentes no puntuales. Asimismo, dicha agencia define a la contaminación por fuentes puntuales como cualquier fuente identificable y localizable de la contaminación de la cual se descargan contaminantes. Estas están representadas por vertidos de aguas residuales, vertidos de salmuera de plantas desalinizadoras, vertidos procedentes de plantas industriales, entre otros. Por otro lado, la contaminación por fuentes no puntuales es lo opuesto a la contaminación de fuentes puntuales. Generalmente se origina a partir de la escorrentía, precipitación y deposición atmosférica. Asimismo, se caracteriza por afectar a grandes áreas. La lluvia o el deshielo que se transporta sobre y mediante los suelos recoge y arrastra contaminantes naturales y artificiales, los cuales finalmente son depositados en lagos, ríos, humedales, aguas costeras y subterráneas. Las principales fuentes de contaminación no puntuales están vinculadas a actividades antropogénicas, como la agricultura, mediante la introducción excesiva de fertilizantes como nitratos y fosfatos, herbicidas e insecticidas, aceites, grasas y productos químicos tóxicos por escorrentía urbana. Asimismo, bacterias y nutrientes de ganados, entre otros. La medición de la contaminación por fuentes no puntuales es compleja debido a las variaciones temporales y espaciales y los diferentes procesos físicos y químicos que envuelven, por lo que los científicos han generado muchos modelos y métodos para el estudio de las cuencas hidrográficas y así poder entender de mejor manera la contaminación del agua por fuentes no puntuales, poder proyectar, poder predecir el cambio en contaminación debido al diferente uso de tierras y así poder tener un mejor manejo y control de la contaminación por fuentes no puntuales y asegurar la calidad del agua que es vital para toda la población mundial. Entonces, a continuación vamos a mencionar algunos de los métodos. El primer modelo es el modelo SWOT. Es un poderoso modelo de calidad de agua que se desarrolló para predecir el rendimiento, la circulación del agua, la formación de sedimentos y la contaminación por fuentes no puntuales bajo diferentes usos de suelos a una escala de cuenca. Normalmente es aplicado a la agroindustria para medir el efecto de las prácticas agrícolas. Es un modelo mundialmente usado debido a las actitudes y predicciones. Para este modelo se necesita de data meteorológica, como también de data topográfica, y nos va a dar como resultado estándares de calidad de agua de forma diaria, mensual y anual. El siguiente modelo es el CLUES. El CLUES se refiere al estudio de la variación en el uso de los suelos a futuro, exactamente en pequeñas regiones. Es un modelo que acompaña bastante a los modelos de estudios hidrológicos debido a que la contaminación por fuentes no puntuales va a depender muchas veces del tipo de uso de suelo y el suelo que se tenga en cada área. El siguiente modelo es el modelo WASP, que se refiere al Water Quality Analysis Program. Es un modelo desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y es más capaz de simular el transporte y el destino de los materiales en hasta 3 dimensiones. Es un modelo dinámico. Asimismo, el modelo es utilizado para medir el ingreso de nutrientes a un cuerpo de agua y establecer controles, sobre todo para prevenir la eutrofización. Para este modelo, la metodología es parecida al SWOT. Necesita de
ingreso de datos meteorológicos y como resultado nos va a dar estándares de calidad. El último modelo utilizado para poder medir la contaminación por fuentes no puntuales es el Integrated Watershed Management Model, el IWMM. El IWMM es un modelo integrado de planificación para el manejo de cuencas hidrográficas. Es un modelo que simula la forma dinámica de los procesos hidrológicos, físicos, químicos y biológicos para dar como resultado la temperatura del agua, el pH del agua, la alcalinidad, nutrientes, los pesticidas que se encuentran, los sedimentos que se han formado, el carbón orgánico, el oxígeno disuelto y demás parámetros. Muchos científicos coinciden en que el modelo se puede usar para simular la exportación de nutrientes basado en el uso de suelo, precipitación y antecedentes sobre las condiciones de combinación de suelo u otras prácticas que haya habido en el lugar. Para interpretar las situaciones actuales y las tendencias en la superficie del sistema de agua, se utiliza una red de monitoreo de calidad de agua. Una de las claves más importantes para monitorear la calidad de agua es el diseño de ubicaciones de puntos de muestreo. Al seleccionar las mejores ubicaciones para dichos puntos, el tiempo y el costo tienen efectos importantes. Es por ello que en países en desarrollo, los limitados recursos financieros y la data hidrológica incompleta hacen ello difícil. Sin embargo, Doe fue pionero en el uso de la modificación de Sanders, del enfoque de Sharp y la longitud de la mezcla del río introducida por Day para resolver dichos problemas. Al norte de Irán se implementó dicho sistema. Una vez ahí se utilizó el método RML, también introducido por Doe, para determinar las ubicaciones de los puntos de muestreo, mientras que para determinar el efecto de los cambios de uso de suelo se aplicó un modelo de cadena de Markov. Markov ha sido utilizado para comprender y medir la expansión urbana. Para el caso de estudio, se produjo un mapa donde se consideraron 4 principales factores: distancia hacia los caminos principales, distancia a los cuerpos de agua, distancia a áreas urbanas y pendientes. Finalmente, se decidió usar el método ANP para realizar una evaluación multicriterio para determinar los pesos relativos potenciales de los contaminantes implementados con el software de superdecisiones. Los resultados coincidieron con lo propuesto por Sanders y Doe, quienes indicaron que los puntos de muestreo se deben distribuir uniformemente en las secciones aguas abajo y aguas arriba de la cuenca de estudio. Además de ello, se situaron tanto en áreas naturales como áreas de alta actividad antropogénica. Como se mencionó anteriormente, el método Markov es un método eficaz para simular cambios futuros en el uso de la tierra. Sin embargo, las alteraciones del uso de la tierra siempre se ven afectadas por la política del gobierno regional y nacional y por eventos impredecibles, por ejemplo, las inundaciones o incendios. Asimismo, el resultado mostró que la inclusión de expertos en el proceso de ponderación fue beneficiosa, ya que proporcionaron conocimientos sobre la priorización de puntos de muestreo. Finalmente, es importante mencionar las ventajas de este método. Primero, es principalmente adecuado para ríos con datos de características hidráulicas y de caudal inexactos o poco fiables. Asimismo, es apropiado para ríos de diferente longitud y sin ramales. Luego, este método utiliza datos de cuencas hidrográficas disponibles para seleccionar puntos de muestreo y finalmente toma en cuenta la escala y la frecuencia cuando existe una deficiencia presupuestaria. La contaminación por fuentes difusas afecta en gran medida la calidad de muchos cuerpos de agua y actualmente representa una gran problemática ambiental, por lo que es importante poder estudiarlo, conocerlo y entender los diferentes métodos que se han ido desarrollando en estos últimos años. La cuenca del río Wave, ubicada en el centro-oeste de China, es un gran ejemplo de cómo las fuentes difusas han ido afectando la calidad de sus aguas. La principal recarga de esta cuenca se da por medio de precipitaciones, las cuales han desencadenado grandes inundaciones y desastres con mucha más intensidad entre los meses de julio y diciembre. Un estudio realizado por profesores de la Universidad Xi'an University of Technology estudiaron el efecto de la contaminación de fuentes difusas en la calidad del agua del río Wave. Principalmente se quería analizar cómo es que los sedimentos transportados afectaban en la calidad de sus aguas, por lo que se desarrolló mediante el monitoreo y toma de muestras de 5 eventos de inundaciones
y 3 sin inundaciones, pertenecientes a los meses de julio a diciembre en 2006 en Linh-Tong. Es importante mencionar que este río se caracteriza por tener una gran presencia de sedimentos, alrededor de 0.458 mil millones de toneladas, lo que podría ir muy relacionado a la interacción que tiene con el abastecimiento de agua potable a grandes ciudades y zonas agrícolas en la parte baja de la cuenca. En el estudio se identificaron posibles fuentes de contaminación que son provenientes de actividades agrícolas y descarga de aguas residuales industriales y domésticas. El transporte y carga de sedimentos de estas posibles fuentes de contaminación se basaron principalmente en el arrastre por la escorrentía de lluvias en la zona. La metodología se determinó mediante la comparación de muestras en etapas de inundación y sin inundación para poder determinar el flujo máximo como la cantidad de arrastre de sedimentos por escorrentía. El análisis de las muestras se desarrolló mediante el método de concentración media, abarcando 3 parámetros: la demanda química de oxígeno, la concentración total de fosfato y la concentración total de nitrógeno. La demanda química de oxígeno se analizó utilizando el método de resolución de sellado por microondas, mientras que la concentración total de fosfato se determinó mediante la oxidación de persulfato de potasio y el método antiespectrofotométrico de antimonio de molibdeno. Por otro lado, la concentración total de nitrógeno fue determinado mediante la oxidación de persulfato de potasio alcalino y el método de espectrofotometría UV. Luego de realizar este estudio, se realizó un análisis estadístico que indicó la tasa de transporte de carga de cada contaminante. Asimismo, cada contaminante se graduó hasta un valor máximo y mínimo para simular el proceso de cambio de flujo. También se evidenció que la concentración de contaminantes en la escorrentía de tormentas fue mucho más alta que la del flujo base en la etapa inicial de una inundación, y la concentración de contaminantes aumentó en un principio y luego disminuyó. Se utilizó el método de concentración media para estimar la carga de contaminantes que ingresó al agua y así poder hallar la cantidad de ellos. Este estudio concluyó que la contaminación por fuentes difusas representa una gran proporción de contaminación del agua del río en un año lluvioso. Asimismo, los resultados generales mostraron que la escorrentía representa el gran problema de contaminación en la cuenca, debido a que arrastra sedimentos de actividades agrícolas y de drenaje doméstico en su mayoría. Desgraciadamente, en la actualidad, el concepto de contaminación no puntual implica que no se puede determinar ni el responsable ni la cantidad emitida con exactitud. La medición del contaminante de manera rutinaria es excesivamente cara o técnicamente imposible. Por lo tanto, el concepto de contaminación no puntual está estrechamente vinculado con la existencia de incertidumbre sobre la cantidad emitida y sobre el responsable de la polución. Este hecho, a su vez, causa problemas significativos para el diseño de políticas ambientales. Es por todo lo anterior que las principales medidas para combatir cualquier tipo o fuente de contaminación son: primeramente, la educación e información del problema. También la prevención o reducción de los agentes contaminantes. El uso eficiente o sostenible de los recursos naturales, además de técnicas de conservación del suelo, reducción de desechos, control de los diferentes tipos de contaminación sobre el entorno que rodea y entre muchas otras medidas sustentables o en pro del ambiente que se pueden aplicar de manera constante para así encontrar un equilibrio.